Para nosotros es un privilegio el día de hoy poder presentar al doctor Mauricio Lousel. Siéntense, por favor. Quiero contarles el origen. La Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo es una organización laica. Nosotros no hablamos de aspectos teológicos. Lo único que nos interesa es que Cristo es nuestro Señor. Y bueno, nosotros nos reunimos todos los días en desayunos, almuerzos, cenas, menos el domingo. El domingo no tenemos eventos porque el domingo es el día de ir a la iglesia a la cual cada quien se dirige a adorar al Señor. Ese día no hay. Queremos que nuestros miembros vayan a su iglesia, pero no les decimos a qué iglesia vayan. Eso se lo dejamos y esa es tarea del Espíritu Santo de Dios. En las iglesias generalmente no se habla del pasado. En las iglesias se quiere ocultar, la gente quiere ocultar y es natural que un día fue pícaro. En la fraternidad eso es lo que destacamos, que un día fuimos pícaros y que solamente la fuerza de Dios en nuestra vida nos transformó. Nosotros vemos milagros todos los días cuando una persona se para a contar su experiencia, su vida personal, y lo hace diciendo todo. Es decir, aquí me veo bien bonito, me imagino yo, ¿verdad? Aquí en el púlpito. Bueno, pero borracho, mejor digo Juan charrasqueado, todo, ¿verdad? Y lo confieso, y a mí no me da en absoluto ninguna pena a estas alturas contar las barbaridades que yo hice. No se las voy a contar, conste, porque no hay tiempo. Pero no tengo ningún empacho. Esa es una cosa que en las iglesias quizás se subestima un poco. ¿Por qué? Porque este que está allá arriba está diciendo cosas que ha hecho y sin embargo no le da vergüenza. En la fraternidad lo importante es hacer útil, hacer viva la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo se hace viva, es cuando produce una transformación en una persona, cuando nace de nuevo. Pero mucha gente anda diciendo ahí que ha nacido de nuevo. La cuestión es, auténticamente usted ha nacido de nuevo, ya no hace las cosas que antes hacía, o sigue haciéndolas. Y viene a la iglesia con cara de santito, pero a saber qué hizo anoche. Cuando hablamos de santidad, generalmente los hombres tienen problemas en el sentido de decir, pero eso me va a obligar a hacer esto, a hacer lo otro, a ir todos los días que pueda al templo, a abstenerme de ver una muchacha que va con falda cortita, todo eso. ¿Ya lo logramos? Ya hemos dominado nuestro carácter como para cuando sale en la televisión una mujer mal vestida en el sentido de provocar innecesariamente al ser humano. ¿Usted qué hace como hombre? ¿La ve y la sigue viendo? Un amigo mío me dijo, mira, hay que verlas una vez. Una vez no es pecado. Así es que cuando veas a una muchacha que pasa así, vela bastante, porque solo se te permite una vez. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Un cristiano que realmente se sienta cristiano tiene la necesidad absoluta de respetar a la mujer hasta con la vista. Algunos andan creyendo
que el Señor tiene como una especie de atarraya en la que van todos los peces, y que no importa que estemos nosotros haciendo bien en una zona de nuestra vida y andamos mal en la otra. Y generalmente no nos referimos a esa partecita. ¿A cuál partecita? A la que no queremos observar. Pero nosotros nos absolvemos diciendo, pero yo voy a la iglesia, pero yo ya no digo malas palabras, pero yo ya no fumo, pero yo ya no me emborracho, pero yo ya no soy adúltero, así es que yo estoy bien. ¿Realmente está bien? Digo, en su interior, en su forma de pensar, en su forma de creer, en su forma de sustentar esa fe que dice que tiene cuando existen momentos críticos en la vida en que uno tiende a perder esa fe que tanto ha costado obtener. Pero el Señor nunca falla. Quiero decirles así muy superficialmente que el día de ayer yo tuve una prueba muy especial. Y hubo un momento en que yo saqué a colación aquel versículo, porque Dios no es ingrato para recompensar a aquellos que han servido a los santos y continuarán sirviéndole. Ayer, ante la prueba muy dura que tenía, muy dura, de verdad, créanme, al punto de que me hicieron a mí angustiarme y llorar, yo le dije al Señor, tú dices que si yo he obrado por los santos, tú no eres ingrato para olvidar lo que he hecho. Así es que si no salgo victorioso de esta prueba, oiga lo que dije, estás mintiéndole. Ella me dijo, estás dudando de tu Dios, me dijo. Cualquiera que sea el resultado, es tu Dios. Y yo me hinqué y le pedí perdón al Señor con lágrimas y le di gracias por tener una maravillosa esposa como la que tengo. Ahora les vamos a contar un poquito de nuestra historia. La verdad es que nosotros tuvimos un romance muy especial, pero en pecado. Ambos estábamos casados. Quiero decirles que nuestro noviazgo, entre comillas, no fue lo que causó el rompimiento en nuestros respectivos matrimonios. Primero, no teníamos a Cristo. Yo decía, quizás por costumbre, por academicismo barato, que no creía en Dios. Y mi vida era un desorden. Y lo peor es que el diablo trabajó tan fino que en mis actitudes empresariales, en mis asuntos empresariales, yo fui progresando enormemente. Pero yo en mi vida era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que me transformaba como el hombre lobo cuando llegaba a las 6 de la tarde. En el día trabajaba bien en mis empresas y hacía dinero en mis empresas. Pero en la noche, a las 6 de la tarde, me convertía en un monstruo que regresaba a su casa a la 1, a las 2 de la mañana todos los días. No en condiciones muy óptimas precisamente. Yo le di una mala vida a mi primera esposa. Y cuando me casé con ella, casi al principio solo vi una tabla de salvación. Me casé con ella, pero en una ocasión yo dije, la casada es ella, yo no. Y seguía haciendo las cosas que siempre hacía. Y lógicamente a ella no le gustó. Y entonces ya tenía preparado su pasaje para irse a Washington, porque allá está una hermana de ella. Huyendo de este hombre
que ahora les está hablando de Cristo, pero que en un tiempo fue poseído por el diablo. En la fraternidad no le tenemos miedo a decir eso por una sola razón, porque nosotros sí creemos que aquel que pecó más y se arrepintió tiene más gloria que cualquier otro. Yo no quiero hacer jamás inútil la sangre de Cristo, pero cuando nosotros nos burlamos de Él, y no necesariamente tiene que hacerlo con palabras, cuando nosotros nos burlamos de Él pecando deliberadamente, claro, diciendo el Señor me va a perdonar, pero la pregunta es, ¿y el Señor perdona siempre? ¿Siempre, siempre, siempre? ¿O también castiga? Hay veces que no nos gusta que nos toquen esa partecita. Hay veces que nosotros no queremos oír más que cosas bonitas. Recuerden, Jehová le dijo a David, tu hijo va a morir. Y David hizo 1000 cosas. Cenizas en la cabeza, se cubrió el rostro, no comía, en ayuno constante, encerrado, rogándole a Dios que su hijo no muriera. Pero su hijo murió. ¿Por qué? Porque fue castigado por el Señor. Porque fue a robarse una ovejita de una persona que solo tenía una. Moisés, por soberbio, pero no lo dejó entrar en la tierra prometida. Es decir, nuestro Dios es un Dios de amor, eso es absolutamente indiscutible. ¿Cómo podemos medir el amor de nuestro Padre Celestial que mandó a su único Hijo a morir por nosotros? Hay veces como que me da la impresión que no entendemos claramente lo que significó eso para Él. Como que creemos que Dios, el Padre, no tuvo sentimientos y que no le costó desprenderse de su Hijo. De tal manera que nosotros tenemos que ser cristianos integrales. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos debemos de aspirar constantemente a la perfección. Pero nunca lo vamos a lograr, no importa. Hay que intentarlo todos los días. Hay que buscar ser mejor todos los días. Hay que buscar orar más todos los días. Hay que buscar levantarse de madrugada, leer la palabra todos los días. ¿Cuántos de aquí viven diciendo, yo voy a orar por vos? Hay gente que viene y me dice, mira, yo quiero que ores por mí. ¿Y por qué no oras vos? No, pero es que fíjate que el Señor me ha dicho. ¿De dónde? Como que el Señor fuera de correo, ¿verdad? Hay mucha gente que anda hablando así, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho. Son profetas, pues. Porque si el Señor habla con ustedes, son profetas y están sujetos a las leyes de los profetas. Tengan mucho cuidado. El Señor me visitó anoche y me dijo que me dieras $3,000. ¿A qué horas te visitó? Como a las 3:30. A mí me visitó a las 4 y me dijo que ya no te los diera. Hacen un juego del Señor, del sagrado nombre del Señor, como que estuvieran hablando de cualquier cosa. Dios es Dios. Dios es absoluto y completo. Y Dios nos exige también esa perfección. ¿Y por qué tiene el derecho de exigirnos a nosotros que busquemos la santidad? ¿Por qué tiene derecho? Por la sangre de su Hijo, punto. Por eso tiene derecho. Porque nos dio lo mejor que tenía. Cuando nosotros leemos sobre Abraham y vemos la petición de sacrificar al hijo, y cuando el hijo va inocentemente, incluso le pregunta a Abraham que a dónde van,
En ese momento yo les aseguro que todos ustedes, cuando leyeron por primera vez esta parte, dijeron, y lo va a matar. Y tanto le exige Dios que lo va a matar. Pero entonces este es un Dios que no tiene bondad ni amor, porque obligar a un padre a que mate a su hijo, a que sacrifique a su hijo. Sin embargo, Abraham, el padre de la fe, estaba dispuesto a hacer eso. Pero en el último momento la mano de Dios lo paró. Y uno tiende a decir, ay, qué bueno que lo paró, qué bueno que no lo mató. Pero dejamos pasar eso como una cosa que es una anécdota en la palabra de Dios. No es una anécdota, es un mensaje anticipado de lo que iba a pasar después. Claro que necesitamos expresar en un momento dado la desilusión porque iban a matar al hijo de Abraham. Ese era un prototipo de lo que iba a pasar después. Ahí nos estaba diciendo el Padre, mira lo que estaba dispuesto a hacer Abraham, pero tú tuviste lástima de él. A ti te dio dolor que lo pretendiera matar. Pero cuando el Padre mandó al Hijo no había ningún símil. No era un ensayo, no era un prototipo. Era la realidad más grande que ha existido en el universo. La redención por la sangre de Cristo, imposible de hacerlo de otra manera. Y por eso su Padre sacrificó todo para entregar a su Hijo, que ese sí fue matado. Y fue insultado, y fue lanceado, y fue crucificado. Se humilló hasta lo último por nosotros. Cuando Jesucristo murió por usted, lo hizo con todo amor. Dolor y amor al mismo tiempo. Pero en este momento, en estos momentos, los que estamos aquí, sabemos, y lo sabemos muy bien, y lo creemos totalmente, que cuando se acabe nuestra vida, no se convertirá solamente en polvo. Un día despertaremos viendo el paraíso, porque nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por ti, por ti, por ti. ¿Cómo le respondes al Señor? ¿Cómo le agradeces al Señor? ¿Realmente nosotros le hablamos a toda persona conocida para traerla aquí a la iglesia? Ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles lo que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Estamos cumpliendo eso? ¿Por amor al Señor? No es porque el pastor nos diga, qué bueno que estás trayendo gente a la iglesia. Si vamos por un elogio, andamos mal. Nosotros no buscamos eso. Buscamos obedecer a nuestro Señor, que nos hizo un mandato, no una súplica ni una sugerencia. Ir y hacer discípulos. Entonces habrá que preguntarnos, ¿y lo estamos haciendo? Esta semana, ¿a quién le habló usted del Señor? ¿A quién? ¿A quién invitó a que viniera a la iglesia hoy? Pregúntese. Y yo les aseguro que la mitad de esta iglesia no le habló a nadie esta semana. Tenemos deberes, pero a nosotros solo nos gusta escuchar nuestros derechos. Y esos derechos existen única y exclusivamente por la bondad de Cristo. Ni siquiera tenemos en el fondo verdadero derecho, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Somos esclavos? Sí. ¿Y a ti te gusta ser esclavo? Sí. ¿Y por qué te gusta ser esclavo? Porque mi Señor se llama Jesucristo. Por eso me gusta.
Y es importante que nosotros pasemos este mensaje. Es importante que entendamos que el Evangelio no es solo para leerse. El Evangelio básicamente es para vivirse. Eso que usted tiene, la Biblia, la Santa Biblia, sin su accionar no es nada. Es un libro que está ahí. Ese libro hay que vivirlo, porque si no estamos muertos en vida sin el Señor. Dios no nos está pidiendo que nos convirtamos así inmediatamente, pero nos está pidiendo que esa conversión ansiada por todos, espero yo, se construya cada día, rechazando cada día al diablo y aceptando cada día a nuestro Señor. Pero yo quiero decirles para terminar esto. El secreto está que un día ustedes puedan decir a toda la gente que les rodea, familiares, amigos, etcétera, que puedan decir con santidad, pero con firmeza: yo y mi casa serviremos a Jehová.